Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Hernández Chavarría, estudiante del Instituto Tecnológico de Nuevo León, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este video corresponde a la materia de Infraestructura de la Tecnología de la Información para los Negocios. Este video habla sobre lo que viene siendo la unidad número 4, lo cual es seguridad. La materia es impartida por el doctor Jorge Adalberto Ontiveros Loera. Muy bien, comenzamos con lo que viene siendo el tema 4.1, elementos de seguridad. Los elementos de seguridad se disponen de 4 puntos principales o de 4 elementos principales. El primero sería integridad, es decir, de los componentes, que los componentes del sistema permanezcan inalterados a menos que sean modificados por los usuarios autorizados. Es decir, nadie fuera de personal autorizado debe de manipular los sistemas o los componentes de un sistema. La disponibilidad, es decir, que todos los usuarios deben de tener disponibilidad todos los componentes del sistema cuando sí lo deseen o cuando sí lo requieran. La privacidad. Los componentes del sistema son accesibles solo para los usuarios autorizados, es decir, no debe de haber alguien dentro del sistema que use el sistema, que tenga acceso al sistema, es decir, que no haya terceras personas dentro del sistema. Muy bien, continuamos con control. Solo los usuarios autorizados deciden cuándo y cómo permitir el acceso a la información. Después seguimos con autenticidad, la cual es definir que la información requerida es válida y utilizable en tiempo, forma y distribución. Continuamos nuevamente con no repudio, es decir, que se evita cualquier entidad que envió o recibió información alegue que no la hizo, es decir, cuando alguien falsifica o miente respecto a la información enviada. La auditoría es determinar que cuándo, cómo y quién realiza acciones sobre el sistema. Continuamos con lo que viene siendo el tema 4.2, el cual es elementos a proteger. Los sistemas de protección se utilizan en los sistemas electrónicos de potencia para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de fallas que podrían iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada. Los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido la falla, buscando perturbar lo menos posible la red, limitar el daño del equipo fallado, minimizar las posibilidades de un incendio, minimizar el peligro para las personas, minimizar el riesgo de daños de equipos eléctricos adyacentes, etc. Es decir, los elementos intentan protegerse a sí mismos y a los demás. Muy bien, continuamos con el tema 4.3, los cuales son tipos de riesgo. Existen 5 tipos de riesgo. Primero que nada hablaré de lo que viene siendo el primero, el cual es fiabilidad. Es el grado de certeza en el que se relee la protección. Es el grado de certeza con el que se relee de protección actuará para un estado prediseñado. Es decir, un REAL tendrá un grado de fiabilidad óptima cuando éste actúe en el momento en que se requiere desde el diseño. La seguridad se refiere al grado de certeza en el cual el REAL no actuará para casos en los cuales no tiene que actuar. Es decir, hay ciertos casos en donde el REAL sí actuará y otros donde no. Por lo que un dispositivo que no actúe cuando no es necesario tiene un grado de seguridad mayor que otros que actúan de forma inesperada cuando son otras protecciones las que deben de actuar. Después continuamos con selectividad. Este aspecto es importante en un diseño de un SP, ya que indica la secuencia en la que los rieles actuarán, de manera que si falla un elemento sea la protección de este elemento que se actúe y no la protección de otros elementos. Asimismo, si no actúa esta protección, deberá actuar la protección de mayor capacidad interruptiva en forma jerárquica prescindiente a la protección que no actuó. Esto significa que la protección que espera un tiempo y actúa se conoce como dispositivo de protección de reemplazo.
Después continuamos con lo que viene siendo velocidades. Se refiere al tiempo en el que el reel tarde en completar el ciclo de detección de acción. Muchos dispositivos detectan instantáneamente la falla, pero tardan fracciones de segundo en enviar la señal de disparo al interruptor correspondiente. Por eso es muy importante la selección adecuada de protección que no sobrepase el tiempo que tarde en dañarse el elemento a proteger de las posibles fallas. Economía. Cuando se diseña un SP, lo primero que se debe de tener en cuenta es el costo de los elementos a proteger. Mientras más elevado sea el costo de los elementos y la configuración de la interconexión de estos sea más compleja, el costo de los SP será mucho mayor. A veces el costo de un SP no es un punto a discutir, sino la importancia de la selección del SEP que debe proteger. Lo recomendable es siempre analizar múltiples opciones para determinar cuál de ellas es la que satisface los requerimientos de protección al menor costo. Ya por último vamos al tema 4.4, los cuales son mecanismos de seguridad física y lógica. Los sistemas de protección de un sistema de potencia se compone generalmente de los siguientes elementos. Elementos de medición, los cuales nos permite saber en qué estado está el sistema. En esta categoría se clasifican transformadores de corriente y transformadores de voltaje. Estos equipos son de interfaz entre el sistema de potencia de los relés de protección, los cuales reducen las señales de intensidad de corriente y tensión respectivamente a valores adecuados que pueden conectarse a las entradas de los reels de protección. Los reels de protección o relevadores que ordenan los dispositivos automáticos en casos de falla son la parte principal de un sistema de protección. Contienen la lógica que deben de seguir los interruptores. Se comunican en el sistema de potencia por medio de los elementos de medida y orden a operar a dispositivos tales como interruptores, reconectores u otros. Los interruptores que hacen la conexión o desconexión de las redes eléctricas son gobernados por los reels y operan directamente en el sistema de potencia. Los sistemas de limitación del sistema de protección se acostumbran a alimentar de tanto interruptores como de reels con un sistema de alimentación de energía eléctrica independiente del sistema protegido con el fin de garantizar autonomía en las operaciones. De esta forma los reels e interruptores pueden efectuar su trabajo sin interferir en común. Que estos sistemas sean de detección continua y estén alimentados por baterías o pilares. Muy bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.